Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los textos más profundos y, la verdad, más desafiantes de la historia, el libro de Job. Es una historia que nos habla del sufrimiento, de la justicia y de qué significa realmente tener fe. Y es que toda la historia gira en torno a esta pregunta. Una pregunta que, seamos sinceros, resuena a través de los siglos y que casi todos, en algún momento, nos hemos hecho. Es el motor de toda la narración. Bueno, pues resulta que este dilema tan humano tiene un nombre en filosofía, Teodicea. Fue el filósofo Paul Ricoeur quien lo definió muy bien como ese conflicto que surge cuando intentamos justificar la existencia de un Dios bueno frente a la cruda realidad del mal. Y aquí es donde la cosa se pone complicada, ¿no? Estas tres ideas por separado tienen todo el sentido del mundo, pero júntalas y algo no cuadra. Crean una tensión casi insoportable. Si Dios lo puede todo y es pura bondad, ¿por qué permite el sufrimiento? Este es justamente el campo de batalla donde se desarrolla la historia de Job. Muy bien, vamos a sumergirnos en la historia. Conozcamos al protagonista, Job. El texto lo pinta como el hombre perfecto, íntegro, recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Un tipo que, en papel, lo tenía todo, pero todo, riqueza, una familia enorme y el respeto de toda su comunidad. Y la trama arranca con una escena bastante increíble, en una especie de corte celestial. Ahí, Satán, que actúa como un fiscal, le lanza una apuesta a Dios. Básicamente le dice, a ver, la fe de este hombre es puro interés. Quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en la cara. Y así, la prueba arranca, y es brutal. En una seguidilla de desastres, Job lo pierde absolutamente todo. Primero sus posesiones, y lo más trágico, a todos sus hijos. Después, su propio cuerpo es atacado por una enfermedad espantosa. Y a pesar de todo esto, su primera reacción es de una aceptación asombrosa. Se niega a maldecir a Dios. Aquí es donde la historia se convierte en un debate filosófico tremendo. Aparecen tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, supuestamente para consolarlo. Pero en lugar de consuelo, lo que le traen es la sabiduría convencional, las respuestas de manual de su época. La lógica de los amigos se basa en un principio súper simple, casi matemático, la justicia retributiva. La idea de que el mundo funciona con una ley moral estricta. Si sufres, es porque has pecado. Punto. Al bueno se le premia, al malo se le castiga. No hay más. Y aquí chocan los trenes. Por un lado, la lógica de los amigos es perfecta. Es un silogismo impecable. Tu sufrimiento es la prueba de que tienes un pecado oculto. Pero Job se aferra a su verdad, a la conciencia de que es inocente. Se niega en redondo a aceptar una culpa que sabe que no tiene. Y esto nos lleva al corazón, a la médula del libro. La negativa de Job a mentir sobre sí mismo se transforma en una protesta potentísima. Ya no se lamenta, ahora exige una audiencia, un juicio, con el mismísimo Dios. Ojo, que este es el punto clave. Job no se queja del dolor físico. Su queja es legal, es moral. Él acusa a Dios de estar rompiendo las propias reglas de justicia que se supone que él mismo creó. El justo sufre, los malvados prosperan. Para Job, el universo moral está patas arriba. Hay una frase del escritor G.K. Chesterton que lo explica de una forma, brillante. Dice que la protesta de Job no nace de la falta de fe, sino de un orgullo profundo por la justicia de Dios. O sea, admira tanto el orden moral divino que no puede aceptar que el propio Dios lo esté violando. Cree en un Dios mejor que el que está viendo. El gran filósofo Immanuel Kant también notó esta honestidad brutal. Kant dice que Job es sincero hasta el punto de ser temerario, mientras que sus amigos, hablan con una piedad falsa, más preocupados por defender una imagen de Dios y quedar bien que por buscar la verdad. Son aduladores, no son sinceros. Así que, aunque suene a paradoja, el desafío de Job es en realidad una tremenda afirmación de fe. Cree pero tan firmemente en la bondad y la justicia de Dios que su propio sufrimiento sin sentido se vuelve una contradicción que se niega a ignorar. Su fe le exige que la realidad tenga sentido. Después de capítulos y capítulos de debate, de protesta, de gritarle al cielo, Job finalmente consigue lo que pedía:
Dios responde. Pero la respuesta, no es para nada lo que nadie se esperaba. Desde el ojo de un torbellino, la voz de Dios retumba. Pero no para responder la pregunta de Job, sino para cuestionar al que pregunta. Y esta primera frase, esta sola frase, ya cambia todo el tablero de juego. Ya no se trata de la justicia de Job, se trata de los límites de la comprensión humana. Y esto es fascinante. Dios no le da una explicación, no le dice sufriste por esto o por aquello. En cambio, lo bombardea con una serie de preguntas sobre la inmensidad y el misterio de la creación. Es una avalancha de poesía cósmica que le demuestra a Job lo diminuto que es el conocimiento humano. El efecto es demoledor. La respuesta de Dios no soluciona el problema del mal, pero lo empequeñece. Pone el sufrimiento de un hombre en el contexto de un universo vasto, complejo, misterioso, que funciona con una lógica que va mucho más allá de la simple idea de premio y castigo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Por qué esta historia de hace miles de años nos sigue hablando hoy con tanta fuerza? Aquí viene el remate, el giro final que es, para mí, el más importante. Dios se dirige a los amigos de Job, a los defensores a ultranza de su justicia, y los regaña. Les dice que han hablado mal de él, y que Job, con toda su rabia, su protesta y sus dudas, es el único que ha hablado rectamente, con la verdad. Y esta es la cualidad que convierte a Job en una figura eterna. Su lucha no es de una época. Es la lucha de cualquiera que se enfrente a un dolor que no entiende y que exige honestidad en lugar de respuestas piadosas y vacías. En última instancia, el libro no nos da una respuesta fácil sobre por qué sufren los justos. Que va, hace algo mucho más valioso. Eleva la pregunta. Valora la duda honesta por encima de la certeza falsa y la protesta sincera por encima de la sumisión hipócrita. Y nos deja con esta idea ahí, dando vueltas en la cabeza. En un mundo lleno de injusticias que no podemos explicar, la lección de Job parece ser que, a veces, la fe más profunda no se encuentra en aceptar todo en silencio, sino en tener el coraje de exigir una respuesta.